Ahí le dicen si es de izquierda o de derecha. Él dice no, yo no estoy ni con la izquierda ni con la derecha, yo estoy adelante. ¿Y por qué dijo eso? Porque él surgió a la política nacional con un pensamiento renovado, con un pensamiento inspirado en el Perú profundo, con un pensamiento inspirado en el Perú antiguo. ¿Pero qué recoge del Perú antiguo Fernando Belaúnde Terry y luego lo llama el Perú como doctrina? Recoge las enseñanzas éticas, económicas. Cuando él ve, cuando viaja pueblo por pueblo, encuentra de que en el Perú ya se habían solucionado los grandes problemas alimenticios. Incluso el gran historiador peruano también así lo dice cuando lo expresa que el Perú es la gran empresa que en su momento ya había solucionado. Me refiero al gran Amauta, al líder Alcárcel, a quien nosotros debemos estar obligados de leer, sobre todo en el Perú antiguo. Fernando Belaúnde Terry también nos deja una tarea, y que hoy sigue vigente, y que es alcanzar la conquista del Perú por los peruanos. La conquista del Perú por los peruanos rescata, trae del Perú antiguo 4 aspectos fundamentales que increíblemente hoy siguen siendo necesarios. El primero es la tradición vial. Según la doctora Rosa María Rostorowski, cuando llegaron los españoles al Perú, encontraron caminos largos y extensos y hermosos y bien hechos. 40.000 kilómetros aproximadamente de kilómetros de carreteras o de caminos, iguales o mejores que los romanos. Se quedaron maravillados los españoles. Fíjense que en esa carretera, en el camino del Inca, así como existe la marginal de la selva, también se inspiró en otra carretera, lo que se llama la longitudinal de la sierra. La longitudinal de la sierra se inspira también en el Perú antiguo. Antes las ciudades importantes como Cajamarca, como Vilcashuamán, como el Cusco, como el mismo Huamanga, eran integradas de manera longitudinal. Esa era la manera de conectarse en el antiguo Perú. Cuando llegaron los españoles, la conexión ya no era longitudinal, sino era transversal, saliendo al mar, porque ese era el importante medio de comunicación hacia España a través del océano. Eso rescata Fernando Belaúnde Terry la tradición vial y lo expresa a través de la construcción de carreteras. La otra es la construcción o la tradición hidráulica. Si nosotros repasamos la historia, vamos a encontrar, por ejemplo, que en Cusco existe el canal de Tipón o el sistema de Tipón, un sistema hidráulico que ya quisieran programas computacionales simularlos, pero hasta ahora no existe la inteligencia moderna de igualar ese sistema hidráulico. Donde existen, fíjense, sistemas automáticos creando pequeños remolinos para evitar que las aguas se sedimenten, actuando como desarenadores. Por otro lado, también encontramos en Nazca la galería filtrantes y los acueductos que en estos momentos se alimentan de agua. Encontramos en mismo Ica el canal de la Chirana. Encontramos en Lambayeque el canal de Racarrumi. Encontramos en Cajamarca el canal de Cumbemayo que reta a la atracción gravitacional. Todo eso rescata a Fernando Belaúnde Terry y lo expresa a través de grandes represas, como el caso aquí mismo en La Libertad. Él hizo los estudios para el proyecto y la construcción de Chavimochí. Y también construyó Gallito Ciego, construyó Majes, Pañé, Poechos en Piura, que también él hizo los estudios, Olmo también hizo los estudios, Tinajones. Es decir, yendo de la teoría a la práctica. Y otro tema que rescata del Perú antiguo para nosotros es la tradición planificadora. Si nosotros leemos la Revolución Rusa o leemos la historia universal, vamos a encontrar que según los occidentales, ya encontramos en el año 1917 la Revolución Rusa, que según ellos es el aporte de la planificación. Pero si revisamos la historia peruana, vamos a encontrar que en el Perú antiguo ya existió el concepto de la planificación. ¿Y cómo ese concepto de la planificación se expresa? A través de la planificación de la construcción de grandes ciudades, de grandes canales, de grandes andenerías y también de lo que significa movilización de grandes masas de personas. Se expresa a través de la planificación.
Otro tema importante es la ayuda mutua, expresada a través de lo que significa, la cooperación popular. Esos 4 aspectos rescata Fernando Belaúnde Terry y lo expresa en un mandato imperativo en la que lo llama y que hasta hoy sigue vigente, hasta que hoy sigue siendo necesario que nosotros lo consolidemos. Me refiero a la conquista del Perú por los peruanos. Y quiero decirles en esta noche que el pensamiento de Fernando Belaúnde Terry, así como su señera figura, no es solamente propiedad de Acción Popular, ni de los que militamos en Acción Popular, sino de todos los peruanos. ¿Y por qué les digo esto? Porque en estos momentos de difícil confusión política que vive nuestro país, es importante tener referentes, es importante tener paradigmas. ¿Y qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Que la imagen de Fernando Belaúnde Terry constituye un paradigma de la libertad y la democracia. El Perú como doctrina. También es bueno recordar esta noche que reclama para todos los peruanos que constituyamos una sociedad donde haya oportunidades para todos, que constituyamos una sociedad donde reine la justicia, que constituyamos una sociedad de la triple plenitud, es decir, donde haya libertad, donde haya alimento, donde haya trabajo, y también evocada e inspirada y orientada fundamentalmente por los valores. Por eso nosotros, los que militamos en Acción Popular, siempre estaremos guiados por los principios éticos y morales del Perú antiguo, como son no robar, no ser ocioso y no ser mentiroso. Eso es algo que hoy en la política actualmente hace falta. Por eso nosotros tenemos que seguir en ese camino. El Perú hoy más que nunca exige, y también así lo necesita, que nos orientemos en ese sentido. La verdad que en esta noche yo me siento sumamente complacido de estar con ustedes compartiendo estos momentos, recordando a Fernando Belaúnde Terry. Yo les soy sincero, vengo caminando pueblo por pueblo como él lo hiciera, porque me considero un modesto y humilde discípulo de él. Él nos decía siempre, hay que diferenciar al hombre mortal del hombre inmortal. ¿Cuál es la diferencia entre el mortal y el inmortal? La diferencia es que el hombre mortal piensa inteligentemente y habla elocuentemente, y ahí se queda. Mientras que el hombre inmortal y los hombres que debemos siempre de hacer historia en el Perú, no solo debemos de pensar inteligentemente, no solo debemos hablar elocuentemente, sino que además de ello, tenemos que actuar. La acción, siempre nos decía que la palabra encuentra eco en la acción. Por eso él nos enseñó que sobre todas las cosas el Perú está primero. Por eso él nos ha enseñado que la obligación que tenemos los peruanos, y mucho más lo que queremos participar en política, es que tenemos que recorrer el Perú, recorrer nuestros terruños, para de esa manera amarlo y conocerlo, y plantear las soluciones a los grandes problemas que nos aquejan, que siempre están latentes y que están presentes en cada instante. Eso hace que el carácter se siga plasmando y se siga constituyendo. Yo le reitero mi más sincero agradecimiento en esta noche, y permítanme, con el permiso de la mesa, no se vayan a molestar, permítanme pedirles a mis correligionarios: ¡correligionarios! ¡Que viva Acción Popular! ¡Que viva! ¡Que viva Fernando Belaúnde Terry! ¡Viva! ¡Que viva el Perú!